Vamos a regresar a 1 de Juan, el capítulo 4, donde estamos examinando el tema del amor perfecto, amor de Dios, el himno que acabamos de entonar juntos. De ese amor estamos hablando en esta tarde y realmente es un precioso tema que el apóstol toca, como hemos visto en esta ocasión por tercera vez en su epístola. Todo el mundo está interesado en encontrar un amor perfecto, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo está de acuerdo en la verdad bíblica que el amor perfecto se encuentra solamente ¿en quién? En Cristo Jesús, en Dios a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús, a modo de introducción una vez más a nuestro tema, enseñó allá en el capítulo 13 de Mateo una parábola donde él habla del trigo y la cizaña. Ustedes recuerdan esa parábola. Y el Señor en esta parábola está describiendo al reino. Y por supuesto está hablando de la cristiandad. El Señor Jesús está hablando de la época de la iglesia, desde que Él vino, desde que la iglesia se estableció hasta que Él regrese. Y la parábola enseña que durante este tiempo, durante este periodo, Dios siembra trigo. Y por supuesto, el trigo representa la semilla del Evangelio que trae salvación a muchos. Y por supuesto, el trigo también describe a los verdaderos cristianos. Pero hay otra persona que durante esta época está sembrando semilla también. Nos enseña esta parábola que el diablo también viene y siembra cizaña en el mismo terreno donde Dios siembra trigo. Y por supuesto sabemos que eso representa sembrar todo lo que es falso, todo lo que se opone a Dios, se opone al cristianismo, pero se parece al cristianismo. Un enemigo en esos días podía venir y sembrar en el terreno de su enemigo semilla de cizaña, venía inadvertidamente, a escondidas y sembraba esa cizaña. Y por supuesto esto garantizaba destrucción económica a la persona que había sembrado el trigo, porque cuando venía el tiempo de la cosecha, crecían juntos, ambas semillas crecían, y uno en cierto nivel de crecimiento, las plantas son tan parecidas que no se pueden distinguir. Así que finalmente la persona que cosechaba no sabía cuál era el trigo y cuál era o lo que era cizaña. Y Jesús dice que el enemigo del Evangelio, Satanás, viene al terreno de la iglesia y siembra lo que es falso. ¿Cómo podemos saber quién es real y quién es falso? Jesús dice que en el día del juicio, Él enviará a sus ángeles quienes van a cegar y van a separar realmente el trigo de la cizaña. Y el Señor también utiliza esta parábola para enseñarnos que durante esta época, en el gran contexto de la cristiandad, dentro de la iglesia, van a crecer o van a trabajar y van a estar juntos cristianos verdaderos con cristianos simplemente profesantes. Hijos de Dios con aquellos que se parecen pero realmente no lo son. A veces es muy difícil distinguir a una persona o personas en la iglesia porque están ahí, asisten, son parte de todo, pero no se pueden distinguir por lo menos externamente si son o no son hijos de Dios. Damos por sentado que todos los que estamos en la iglesia y seguimos al Señor somos de Él, pero solamente Él conoce los que son genuinos y aquellos que simplemente pretenden ser cristianos. En medio de esto, en este contexto de la iglesia en el cual vivimos, no existe, por supuesto, mayor o más grande misión que proclamar las buenas nuevas de reconciliación de Dios, el perdón de pecados, la esperanza de vida eterna a través de la persona del Señor Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Ha sido la misión de la iglesia, continúa siendo y será hasta que el Señor venga por segunda vez. Es nuestra misión, ¿no? Entonces, como iglesia, aquí en Grace Community Church, predicar el Evangelio del Señor Jesús y predicarlo con precisión. Pero tristemente en la iglesia evangélica en general, hoy, hay un desperdicio de esfuerzo
personal y de dinero porque se está predicando un evangelismo o se está llevando a cabo una obra de evangelismo inadecuada. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la mayor parte de los que pasa por evangelización es una presentación superficial del evangelio. Una predicación casi inocua del evangelio que no llama al pecador a reconocer su pecado, a arrepentirse, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y ir en pos del Señor. Por supuesto, considerando el costo. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. El evangelio del Señor Jesucristo, cuando se enseña como el Nuevo Testamento lo enseña, es un evangelio que demanda del discípulo del Señor. Hay un costo. Ustedes saben que la cruz simbolizaba en esa época muerte. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, debe estar dispuesto aún hasta dar su vida por mí. Eso es lo que quiere decir. Pero la iglesia moderna no está muy interesada en predicar ese evangelio o esa demanda del Señor o esas demandas del Señor. Quieren atraer a la gente por medio de programas, por música pop, por entretenimiento y brindan al final de un gran programa tal vez un mensajito inofensivo que realmente no ofende a nadie y no es claro. Como consecuencia de esto, la iglesia está llena de personas que piensan que son cristianos, pero realmente no lo son. No tienen una relación personal con Cristo Jesús. No le conocen íntimamente. Entran en la categoría de personas que cuando el Señor venga por segunda vez van a decir, Señor, Señor, y el Señor les tendrá que contestar, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca que os conocí. Tristemente eso va a suceder. Pero si no se predica un evangelio preciso, un evangelio tal como el Nuevo Testamento lo enseña, por supuesto la iglesia puede llenarse de cuerpos y de personas, especialmente si hay un lindo programa, hay un lindo programa para diferentes edades, lo que sea, y un programa dominical donde hay mucha música, mucho bombo, mucho platillo, mucho ánimo, mucho salto, mucho lo que sea, pero no hay un mensaje del evangelio, por lo menos preciso. Falsos cristianos que se creen cristianos están en el mismo peligro de condenación eterna en el infierno que aquellos que rechazan a Cristo. Por eso es tan importante predicar el evangelio con precisión. Y por supuesto, aún el apóstol Pablo, hablando a los corintios, una iglesia que él mismo había establecido, les dice en el capítulo 13, versículo 5 de 2 Corintios, poneos a prueba, dice Pablo, para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Es importante de vez en cuando llamar a los creyentes a examinarse a sí mismos para ver si son o no son del Señor. ¿De qué vale predicar un mensaje superficial del evangelio y no llamar a la gente a examinar sus vidas? ¿De qué vale vivir pensando que uno es cristiano cuando en realidad no lo es y va en camino a una eternidad sin Dios? Pertenecer a una iglesia de nada sirve. Estar involucrado en una iglesia no vale nada. Ser diácono, maestro, o de una escuela dominical, o miembro de comité de misiones, o miembro del cuerpo de ancianos, o lo que sea, de nada sirve si usted no conoce personalmente a Cristo y vive para Él. Hemos estado en iglesias donde francamente hemos podido observar personas que tenían todo tipo de posiciones en la iglesia, pero no conocían al Señor. Pero se creían muy importantes porque tenían cierta posición, cierto lugar en la iglesia de preeminencia y sin embargo no conocían al Señor. ¿De qué vale eso? Por esta razón en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos enseña entonces a examinar los fundamentos de nuestra fe. A menudo lo hacemos en esta congregación, examinarnos, ver dónde estamos. Pero esa es la misión de la iglesia, es predicar con precisión la verdad del Evangelio.
Y repito, ¿de qué vale un evangelismo superficial seguido de una vida no examinada? ¿De qué vale eso? No vale. Eso es peor que desperdicio. Esto es espiritualmente mortífero. Toda esta instrucción todo esto que nos ha servido de introducción nos lleva ahora a la epístola del apóstol Juan, donde justamente Juan nos llama a nosotros, los creyentes, a examinarnos. Toda la epístola es una epístola de examinación de nuestra fe. Juan escribe este libro para enseñar claramente los criterios que nos ayudan a determinar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Y como hemos estado observando a través de las semanas y los meses, las pruebas de salvación genuina, según el apóstol Juan, se pueden dividir en dos grupos. Pruebas doctrinales, por un lado, por otro lado, pruebas morales o pruebas de conducta. Lo que un individuo cree acerca del pecado y acerca del Evangelio de Jesucristo, eso es clave, nos enseña la epístola. En cuanto a las pruebas morales, la conducta de un individuo en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios y el amor para con Dios y la familia de Dios y el amor a los hermanos también es clave. Juan comienza su epístola hablando de ciertos individuos que tenían una actitud equivocada acerca del pecado. Es como si Juan comenzara la epístola haciendo la pregunta, ¿qué piensas tú del pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo crees que te afecta el pecado? Porque es importante saber qué es lo que pensamos del pecado, porque si no reconocemos la enfermedad, ¿de qué vale hablar de una cura o una solución a ese problema? Entonces Juan comienza dirigiéndose a los creyentes, hablando de ciertos individuos. En el capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es equivalente a no ser creyente. Si alguien dice que pertenece a Cristo, dice Juan, pero anda en tinieblas, realmente está viviendo en pecado, es una persona mentirosa. Es un mentiroso. Se engaña a sí mismo y trata de engañar a otros. El punto es que la profesión de fe no sirve para nada si nuestra vida está caracterizada por tinieblas. Y acuérdense que hemos dicho una y otra vez que Juan está hablando de una característica de vida, un hábito de vida, no simplemente una caída en pecado que todo creyente puede experimentar. Y peor es, nos dice Juan, si tú niegas el pecado. En los versículos 8 y 10 están aquellos que simplemente ni reconocen que hay pecado en sus vidas. Y hay tales. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Ningún creyente va a decir que no tiene pecado. Hay algunos que dicen y tienen esa falsa doctrina que llegan a la perfección, dicen. Es una segunda obra de la gracia, le llaman. Cuando uno llega a la perfección. Y hay personas que piensan que llegaron a la perfección en ciertos círculos de evangélicos. Es falso eso, claramente dice acá, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y fíjense el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, eso es peor. Esta persona dice que jamás han pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y por supuesto su palabra no está en nosotros. Una persona que niega el pecado, que tiene un concepto del pecado erróneo, equivocado, realmente no conoce a Dios. Ahora Juan pasa a la segunda prueba doctrinal. ¿Qué piensas de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Eso es clave. Eso es clave. Cuando vengan a visitarles a ustedes en diferentes días de la semana, diferentes individuos, generalmente vienen en pareja y muy bien vestidos, háganle la pregunta, ¿qué piensas tú de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y empiecen a indagar y ustedes se van a dar cuenta que el Jesucristo del cual ellos hablan, no es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Y por supuesto esto ya existía en estos días. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, comienza Juan a hablarnos de Jesucristo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién?
Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados o la satisfacción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan nos dice quién es Cristo y qué vino a hacer. Y obviamente Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino al mundo y se hizo carne. El capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. ¿No es cierto? Juan, el Evangelio de Juan nos enseña eso. Capítulo 1, versículo 14 nos dice que vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por supuesto no solamente habitó, sino que murió como propiciación, como satisfacción por nuestros pecados, el Hijo de Dios. Y su muerte en la cruz pagó el pecado. Su muerte fue suficiente para cubrir el pecado y satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. El alma que pecare, dice la Biblia, que morirá. El día que comieres de ese árbol, morirás. Y desde Adán para aquí, todos pecamos, no hay excepción. Todos están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado que entró por medio de un individuo. Ese individuo es Adán. Y por supuesto somos herederos de Adán. Y la herencia que nos dejó es la muerte eterna. Entonces Jesucristo vino a solucionar ese terrible mal en el cual la raza se encuentra, muertos en delitos y pecados. Entonces lo que tú crees del pecado y de aquel quien pagó por el pecado en la cruz del Calvario son pruebas doctrinales, dice Juan, básicas y determinan si eres o no eres cristiano. Pero eso no es suficiente, hay otras pruebas morales. Y estamos simplemente repasando un poquito aquí. Existen las pruebas morales o pruebas de conducta. Por supuesto, aquí Juan se dedica a enfatizar una conducta obediente, respalda la profesión de una persona diciendo que es cristiano. Si tú eres cristiano, demuéstrame que eres cristiano por medio de una conducta que sea armónica con lo que tú profesas. Capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí, es muy fácil decir que soy cristiano. Es muy fácil decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Cristo, sí, yo esto, lo otro. Pero demuéstrame que eres cristiano por medio de tu andar. Y si no andas como el Señor Jesús, no quiere decir que vamos a ser perfectos como el Señor Jesús, pero si no eres obediente a sus mandamientos y sigues su palabra, tú no eres de Él. Eso es lo que nos enseña esta epístola. Entonces, esta epístola es preciosa en cuanto a examinarnos, en cuanto a nuestra fe. Es una epístola de examinación. Unos versículos más adelante, Juan comienza ahora a instruirnos sobre la prueba del amor. La prueba moral dice en el versículo 9, por ejemplo, el que dice que está en la luz, eso significa ser cristiano, estar en la luz, así como Dios es luz. Y aborrece a su hermano, ¿está dónde? En tinieblas. O sea, tú no puedes decir que eres de la luz y odiar a tu hermano en Cristo. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, versículo 11, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces la validez de nuestra profesión cristiana se demuestra por nuestra obediencia a lo que Dios manda en su palabra y por nuestro amor a otros. Dos pruebas. Ahora, ¿cómo puedes determinar si realmente eres cristiano? Por lo que crees acerca del pecado y tu concepto correcto acerca de Jesucristo y, por supuesto, por tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Eres obediente al Señor? Pregunta. ¿Amas su palabra? ¿Amas al Señor Jesús? ¿Amas a aquellos que pertenecen a la familia de Dios? Y si tus respuestas a esas preguntas son, por supuesto, sí, no perfectamente, pero sí, tú eres hijo de Dios.
tú eres hija de Dios. Toda la epístola es una epístola entonces de evidencias de la vida cristiana. Es una epístola de pruebas que cuando son aplicadas, exámenes, verifican o niegan la genuinidad de nuestra fe cristiana. Entonces, Juan está interesado en separar el trigo de la cizaña. Esa es su misión al escribir esta carta. Jesucristo dijo que la iglesia se iba a caracterizar por dos grupos: el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y Juan está interesado justamente en ayudarnos a discernir quién es quién en la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, cuando entramos al capítulo 4, por tercera vez ya mencioné, Juan ahora comienza a hablarnos de este amor, de esta prueba moral del amor. El versículo 7 comienza la sección. Por primera vez comienza a hablarnos Juan de un elemento en el amor perfecto, o un elemento en este amor, que es la perfección. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros. La palabra amémonos es la palabra ágape, el amor de Dios, el amor perfecto, amor que viene de Él. Y noten que esta no es una opción, es un mandamiento. Amémonos unos a otros. Y el versículo 21 nos enseña otra vez de este mismo capítulo, y este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay opción. Este mandamiento se encuentra en tiempo presente, lo cual nos enseña que es un amor de hábito, es un amor continuo. Es un amor que vamos a ver y lo hemos mencionado, es un amor sacrificado. Este es el amor del cual nos habla Romanos 5, capítulo 5, donde dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor de Dios que reside en nosotros. No es un amor humano. No es el amor del cual se escucha en las novelas. No es amor de romance. No es amor erótico. Es un amor distinto. Es un amor que no tiene contacto con lo que es el amor a nivel humano. Es un amor de Dios. Y por supuesto no tiene nada que ver con el atractivo del objeto amado. Ese es el punto. Este es el amor que ama porque lo hace sacrificadamente y lo hace voluntariamente. Es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios que dio sacrificadamente a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor distinto al amor que estamos normalmente acostumbrados a tener o a experimentar a nivel humano. Y Juan nos da 6 razones por las cuales debemos amar. Vimos 3. La primera que vimos, simplemente se las menciono, la primera de estas, debemos amar, nos dice Juan, porque el amor es la esencia de Dios. El amor es de Dios, dice el versículo 7, y el versículo 8 nos dice Dios es amor, en su esencia, en su naturaleza. Dios es amor. Dios es amor, y si nosotros hemos sido redimidos, si pertenecemos a Dios, su Espíritu ahora reside en nosotros, la simiente incorruptible de la cual habla Pedro está en nosotros, somos poseedores de vida eterna, por lo tanto debemos amar como Dios ama, el amor es de Él. Acuérdense que ese amor fue derramado en nosotros por su Espíritu, somos hijos de Dios, su Espíritu está en nosotros y por lo tanto debemos amar porque ese amor viene de Él. Ese es el primer punto. Debemos amar entonces porque el amor es esencialmente de Dios. En segundo lugar, Juan nos dice que debemos amar porque ese amor se manifiesta cuando envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Tal es el amor, dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación o satisfacción por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, la segunda razón es que debemos amar es porque Dios manifiesta su amor enviando a su Hijo Jesucristo y Él es nuestro ejemplo.
tercer lugar, la tercera razón por la que debemos amar es que este tipo de amor es el testimonio que nosotros podemos dar al mundo. Fíjense, el versículo 12 dice, a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Lo que está diciendo Juan es que el evangelismo, el compartir el evangelio, se debe llevar a cabo en un contexto de amor entre creyentes. La gente va a observar el amor que existe entre los creyentes y eso va a ser una motivación para ellos, por lo menos reconocer el amor de Dios, porque nadie ha visto a Dios. Lo único que el mundo puede ver acerca de Dios es lo que Él ha hecho y en una forma singular el amor que los creyentes pueden tener o demostrar los unos a los otros. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tenéis ¿qué? Amor unos por otros. La única manera de que el mundo conozca acerca del amor de Dios es cuando lo vea en vivo. Y tiene que verlo en vivo entre creyentes. Qué disparate, qué absurdo es tratar de evangelizar y llevar a cabo una obra de evangelismo y los creyentes de la congregación se están peleando, están a los cascabellazos y tratándose como si fueran enemigos. ¡Qué terrible! ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere saber de Dios si estos representan a Dios? Es absurdo, contraproducente. Entonces, pero cuando nos amamos con el amor de Dios, ahora sí, desplegamos ante el mundo ese amor y ellos observan esas relaciones y eso es impactante, es atractivo. Es lo que dijimos la semana pasada, que Jerusalén, cuando vio a estos primeros creyentes, 3,000 de ellos, y cómo se amaban mutuamente, nos dice que todo el pueblo se admiraba de ellos. Y esa relación entre los creyentes fue impactante y el Señor añadía a su iglesia los que iban siendo salvos, como resultado del testimonio de estos hermanos. ¿Ven? Así que tienes que tener cuidado qué es lo que la gente observa en tu vida acerca y especialmente en tu relación con otros llamados cristianos o hermanos en Cristo. Ese es el punto, ¿ven? Entonces la cuarta razón, ahora, que debemos amarnos con amor ágape es porque este amor nos da seguridad en nuestra salvación. Fíjense los versículos del 13 al 16. Pero Juan comienza el argumento acá en el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? En que nos ha dado su Espíritu, dice. Pero alguien dirá, bueno, yo no puedo ver al Espíritu. Yo ni estoy seguro que puedo sentir al Espíritu. Realmente no puedo estar seguro si el Espíritu está en mí. ¿Qué criterios debo usar para determinar si el Espíritu Santo está en mí o no está en mí? ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se acercó a Jesús? Y Jesús dice que el Espíritu Santo es como el viento. Y en el capítulo 3 de Juan, versículo 8, dice, el viento, dice Jesús, sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está diciendo Jesús es que sabemos que el Espíritu de Dios está en aquellos que Él ha redimido por los efectos del Espíritu. Ahora, qué interesante que el efecto que aquí nos menciona Juan es algo para mí inesperado. Fíjense el versículo 14. ¿Qué efecto nos da el Espíritu Santo? El versículo 14 dice lo siguiente, y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese a Jesús es hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Juan nos dice aquí que los efectos del Espíritu no son sentimientos, no son impulsos, no son voces, no son lenguas extrañas. Aquí Juan nos dice que sabemos que el Espíritu está en nosotros porque creemos en el Padre y creemos que el Padre envió al Hijo a ser el Salvador del mundo y confesamos a Jesucristo como Hijo de Dios. En otras palabras, creemos el Evangelio. Esta es la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes qué? Tú no podrías creer el Evangelio
y abrazar la verdad del Evangelio de Jesucristo, aparte de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién nos convence de la verdad del Evangelio? Todo es obra del Espíritu Santo. Observen lo que Pablo nos recuerda allá en 1 Corintios 2:14. Nos habla del hombre sin el Espíritu de Dios. Digamos el hombre de la calle. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre desposeído del Espíritu de Dios, no percibe la verdad de Dios. O la rechaza o inventa su propia interpretación de la Biblia o su propia interpretación del Evangelio, pero no acepta el Evangelio de corazón porque no lo entiende. Solamente el Espíritu de Dios puede abrir el entendimiento de una persona, así como Lidia ya en el capítulo 16 de Hechos, que el Señor abrió su entendimiento para recibir el mensaje que Pablo estaba exponiendo. Del hombre espiritual, en contraste, aquellos que somos del Señor, nos dice Pablo en el versículo 16 de 1 Corintios 2, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Saben por qué amamos a Cristo? ¿Saben por qué creemos el Evangelio de Jesucristo? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos abrió el entendimiento y nos movió a abrazar la verdad del Evangelio. Por supuesto que fue tu fe, pero aún esa fe fue movida por el Espíritu Santo de Dios, convenciéndote de tu pecado y convenciéndote de la verdad de salvación en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu. La obra de convencer al hombre del Evangelio es de Dios por medio de su Espíritu. Por eso Pablo claramente nos enseña en 1 Corintios 1, versículo 30 y 31, lo siguiente. Escuche bien. 1 Corintios 1, versículo 30 y 31. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Por obra suya estamos en Cristo Jesús. La razón que creemos en el Evangelio es por obra de Dios, a través de su Espíritu. No fuimos nosotros. No tenemos la capacidad ni la inteligencia para recibir el Evangelio nosotros mismos, con nuestra propia inteligencia. No tenemos esa capacidad, a menos de que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Es obra de Dios. Es obra de Dios. La salvación de un principio a fin es de Él. Por eso Él se lleva la gloria. Nada a nosotros. En otras palabras, la evidencia de que tú creíste el Evangelio de Jesucristo es porque Dios, por su Espíritu, te iluminó y te movió a creer esa verdad. Es obra de Él. Es obra de Él. Es triste, ¿no? Cuando uno lee y escucha y con buenas intenciones muchos hermanos evangélicos hablan y tratan de presentar el Evangelio como si ellos tuvieran la capacidad de convencer a las personas de la verdad de Dios. No pueden, ¿cómo van a hacerlo? Y sin embargo piensan que si dan una presentación clara de las 4 leyes espirituales o algo similar, con eso es suficiente. ¿Crees esto? Sí. Firma acá, fenómeno. Bienvenido al reino. No funciona así. No funciona así. Podemos hablar a las personas hasta que nos pongamos morados. Y no van a responder. ¿Por qué no responden a nosotros? Si responden, es obra de Dios. Lo único que hacemos nosotros somos instrumentos, nada más, en las manos de Dios para presentar el mensaje, pero la obra es de Él. Debemos entender eso, claramente lo enseña la Escritura. La salvación no depende de quien quiere ni del que corre, dice Romanos 1, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Se acuerdan? Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y me voy a apiadar de a quien yo me apiade. Romanos 9. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo reside en ti? Juan contesta, porque has creído el Evangelio, has abrazado de corazón la verdad de Jesucristo y confiesas a Jesucristo como Hijo de Dios. Eso es profundo y verdadero. Pero no solo eso. Fíjense el versículo 16.
El versículo 16, Juan nos dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No solamente el Espíritu Santo nos mueve a creer el Evangelio, sino que también nos mueve a creer que todo esto es por amor de Dios. El Espíritu Santo nos convence que la razón que creemos y somos de Dios es porque es por puro amor, por pura gracia. Por eso Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando éramos hombres naturales, que no entendíamos las cosas de Dios, porque estábamos tan muertos, éramos tan sensibles a las cosas de Dios como un cadáver es al impulso físico. Éramos incapaces. Pero por puro amor, con el gran amor con que Dios nos amó, aun cuando estábamos en esa condición de muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, ¿qué crédito te puedes dar tú si estabas muerto? Si tú te crees, no, pero al fin y al cabo yo creí, ¿no? Pero ¿sabes por qué creíste? Porque ni siquiera eso es tuyo. El que comenzó la buena obra en vosotros, que es de Dios, la continúa y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y esa obra comenzó en el momento que tú creíste en Él. Pero eso es de Él, es obra de Él, no es nuestra. Me tomó algunos años realmente digerir esta verdad. Pero, ¿saben qué? Cuando uno entiende esto, hay un sentido de descanso en el alma y agradecimiento a Dios por su obra magnífica, increíble y soberana en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo único que podemos hacer es postrarnos de rodillas y decir gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su salvación, porque no fui yo. Piensen nada más en Pablo, un gran hombre de Dios. Tal vez no hubo cristiano, no, sin duda no hubo cristiano en la historia de la iglesia como Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó a los pies de Cristo él? Porque realmente había estudiado mucho del Señor Jesús y estaba convencido en su propia mente que Jesús era la verdad. No, iba en camino a Damasco a destruir la iglesia, a perseguir cristianos y a destruirlos por su fe en Cristo. El Señor se le aparece en camino a Damasco y queda tumbado en el piso, una luz impresionante, y el Señor se le aparece y Pablo simplemente dice, Señor, ¿qué quieres que haga? No es porque él buscaba a Cristo, ni estaba convencido de Cristo. El Señor le buscó, lo encontró y lo salvó. Era obra de él. Y, por supuesto, ese gran cristiano, el gigante de los cristianos, dedicó toda su vida para predicar ese evangelio de gracia. Porque el evangelio es por gracia. No es por mérito alguno de nadie, de ninguno de nosotros. Bueno, tenemos que continuar. El versículo 16 de 1 Juan 4 termina diciendo, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La razón que sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros es porque permanecemos en amor. Entonces, resumiendo, tú crees el Evangelio, tú amas a Dios, tú amas a Cristo, tú amas a tus hermanos y todo esto es porque tenemos el Espíritu Santo. Esta es la evidencia más importante de que somos salvos, el amor de Dios en nuestros corazones. Y este amor nos asegura de que somos hijos de Dios. Porque no podríamos amar a menos de que esa obra sea de Dios. Y la es. Juan nos ofrece una quinta razón por la que debemos amar. Debemos amar porque el amor es nuestra confianza en el día del juicio venidero. En el versículo 17 leemos, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en amor. Cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y nos ha movido a abrazar el Evangelio, ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Todo esto nos da confianza para el día de juicio venidero. La confianza para el futuro no solamente depende de nuestra doctrina ortodoxa,
lo que creemos, sino depende de haber experimentado el amor perfecto en nosotros como hijos de Dios. Y solamente una persona que ha sido transformada por Dios, por medio de su espíritu, puede tener esta actitud de confianza en el futuro. Un cristiano que ha sido transformado, por supuesto, y todo cristiano ha sido transformado, no teme el futuro, no teme que el Señor viene otra vez, y no teme que va a haber un juicio. En el capítulo 3, versículo 21, Juan ya nos dijo: amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Un hijo de Dios tiene confianza delante de su Padre. Un hijo de Dios que es obediente y en cuyo corazón el amor de Dios reina, tiene absoluta confianza. En el versículo 22 tiene confianza en sus oraciones. Dice: todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No solamente que tenemos confianza en las oraciones, como ya dije, tenemos confianza en el día del juicio. Podemos venir a Dios y enfrentarnos a Él sin temor como hijos de Dios. ¿Por qué? El versículo 17 nos dice lo siguiente: pues como Él es, hablando de Jesucristo, así somos nosotros en el mundo. Como Cristo es, así somos nosotros en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? El Padre nos mira como Él mira a su Hijo. Eso es lo que quiere decir. Dios, Padre, no va a juzgarnos por nuestros pecados porque ya fueron juzgados en la cruz del Calvario por su Hijo. Él pagó por esos pecados. Por eso Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Ven lo que está diciendo? Cristo tomó nuestro juicio. Entonces, como Cristo es en este mundo, así somos nosotros. Cuando Dios nos mira, nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Estamos cubiertos por su justicia. Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Y Dios nos mira de esa manera, como mira a su Hijo. Lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios no es juicio, por eso no tenemos temor, sino que es gloria eterna cuando seamos totalmente conformes a la imagen de Él. Por eso ya en esta epístola, en el capítulo 3, versículo 2, dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y Él viene otra vez, ¿no es cierto? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, Juan nos dice en el versículo 18, no hay temor en amor. No hay temor. No hay temor de juicio, no hay temor porque pertenecemos a Él. Ahora, si hay temor en una persona del juicio venidero, dos posibles explicaciones. O no es hijo de Dios, por eso teme, por eso tiembla y ni siquiera quiere hablar del juicio venidero, o es hijo de Dios y por alguna razón está siendo desobediente a Dios por un tiempo. Y por supuesto, tal individuo, tal hijo de Dios que teme el juicio y teme la segunda venida es porque está siendo desobediente. Y no está experimentando el amor de Dios, sino está experimentando la disciplina de Dios en su vida. Y sabemos que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y cuando estamos bajo disciplina, estamos con tranquilidad, estamos contentos, estamos felices de la vida, estamos con paz y gozo. No, nos dice el autor de Hebreos, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Todo lo contrario. Ahora, no cada vez que pasamos por tristeza quiere decir que estamos siendo disciplinados. Pero realmente un hijo de Dios como hábito no tiene temor del futuro y no tiene temor de enfrentarse a Dios. Pero Dios, sin embargo, desea que todos sus hijos tengan confianza y tengan gozo. Entonces, ya concluyendo, Juan nos dice que debemos amarnos con amor perfecto, porque ya vimos, Dios es amor y vive en nosotros. El amor se manifiesta en el sacrificio de Cristo en la cruz. En tercer lugar, el amor mutuo es nuestro testimonio delante del mundo. El amor nos da seguridad de salvación. El amor trae confianza y quita el temor del juicio. Y finalmente, Juan nos dice,
Debemos amar porque esto es lo más razonable. Noten el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es razonable. Si Dios nos amó, Él lo hizo, entonces lo único que nos queda hacer en respuesta es amar. Amar a Dios y amar a su familia. Es razonable. Esta es la característica de un cristiano genuino. Amar a Dios porque Dios le ha amado a Él. Y ese amor, como ya vimos, fue derramado en nosotros. Ahora noten el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, el amor entre hermanos es tan razonable por ser hijos de Dios que Juan nos dice que si alguno no ama y aborrece a su hermano, realmente demuestra con esta actitud que no es de Dios. O sea, lo más normal y razonable para un creyente es amar a sus hermanos en Cristo. Si no ama a sus hermanos en Cristo, o no es de Dios o está en pecado. Una de dos. Pero lo razonable es amar a la familia de Dios. Amar a los que pertenecen a Él. ¿Cómo? No solamente con amor filial, con amor así de romántico, sino con amor ágape, con amor sacrificado. No pensando en nuestros propios intereses, sino, como dice Filipenses, en los intereses de los demás. Y termino con este pasaje. El amor de este tipo, por supuesto, no es por el atractivo de la persona amada, ¿no es cierto? Es un amor como Dios ama. Este pasaje con el cual quiero concluir, lo leí esta mañana pensando en ustedes. Pablo está escribiendo acá a los filipenses estas preciosas palabras que también se aplican a ustedes, quienes de una manera u otra me han alentado y continúan haciéndolo en estos días, particularmente que estamos pasando por dificultad. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar en mi tribulación. Versículo 18. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y después concluye Pablo diciendo esto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces si no fuera por el amor de los hermanos, uno se hundiría. Por eso nos necesitamos unos a otros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación tuya, por esta enseñanza, instrucción de tu palabra en cuanto al amor perfecto. Gracias porque este amor ágape es amor tuyo, no es un amor que viene de nuestros propios sentimientos, algo que nosotros mismos podemos lograr y crear, sino que es un amor que viene de tu Espíritu, el cual nos enseña tu palabra, fue derramado en nuestros corazones. Y gracias te damos, Señor, porque nos mandas a continuar amando de esa manera. Y gracias te damos, Señor, por el amor mutuo. Y gracias te damos, Señor, por el amor que existe en esta congregación. El amor demostrado entre tantos hermanos. Y eso te agrada a ti. Eso trae gloria a tu nombre. Señor, te agradecemos. Simplemente agradecidos y exaltándote a ti por la salvación y por lo que has hecho en nuestras vidas. Y